Marissa tiene mejores habilidades para este tipo de cosas, dijo mi madre, su voz cortando la húmeda tarde de Kansas City como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Yo estaba sentada en la desgastada mesa de madera, en la oficina trasera del restaurante familiar de los Doyle, mirando fijamente a mis padres mientras mi hermana Emily sonreía junto a ellos. El restaurante zumbaba con el bullicio del almuerzo justo detrás de la puerta, un sonido que había llegado a amar durante los últimos 14 meses, mientras reconstruía este lugar desde cero. Me llamo Marissa Doyle, tengo 39 años y acababa de ver a mi familia entregarle todo por lo que yo había sacrificado a mi hermana menor, sin siquiera un gracias. La ironía no se me escapaba. Estábamos sentados en la misma cabina donde, exactamente hace un año, 2 meses y 16 días, les había presentado mi plan de negocios para salvar el restaurante. Recordaba ese día con claridad porque fue el día en que firmé los papeles para vender mi casa. Emily se echó hacia atrás en la cabina con un movimiento de su perfectamente peinado cabello rubio, como si fuera la dueña del lugar, que, aparentemente, ahora lo era. No te preocupes, Marissa, dijo con esa sonrisa condescendiente que odiaba desde niña. Me aseguraré de mantener algunas de tus ideas. Solo con la presencia en redes sociales vamos a transformar este lugar. Necesitamos una imagen más joven, ¿sabes? Mi padre asintió con entusiasmo, sus manos curtidas entrelazadas sobre la mesa. Emily tiene todos esos seguidores en Instagram. Ella entiende lo que la gente quiere hoy en día, dijo, haciendo un gesto vago hacia el comedor, donde los clientes disfrutaban del menú de granja a mesa que yo misma había negociado con 3 proveedores locales. Necesitamos a alguien que realmente se conecte con la comunidad. Sentí algo frío asentarse en mi estómago, pero mantuve mi expresión neutra. Ya veo, dije en voz baja, mi tono firme a pesar de la rabia que crecía dentro de mí. Entonces, ¿esto ya es oficial? ¿Emily va a tomar el control como gerente? Mi madre se inclinó sobre la mesa y me dio una palmadita en la mano, como si fuera una niña a la que acababan de negar el postre. Cariño, hiciste un trabajo maravilloso ayudándonos a levantarnos de nuevo, pero ahora necesitamos a alguien con energía fresca para llevarnos al siguiente nivel. Emily tiene una visión tan creativa. El murmullo de la multitud del almuerzo se filtraba a través de las delgadas paredes de la oficina, mezclándose con el chisporroteo de la parrilla y el tintinear de los platos. Sonidos del restaurante que yo había salvado con mi propio dinero, mi propio sudor, mis propias noches sin dormir revisando contratos de proveedores y regulaciones del Departamento de Salud, pero al mirar los rostros expectantes de mi familia, comprendí algo importante. No tenía ni idea de lo que se venía. Recordé el día en que entré a este restaurante no solo como una más de la familia, sino como su salvadora. Las facturas estaban apiladas en esta misma mesa como una montaña de papel desesperada, avisos de corte de la compañía eléctrica, de la del gas, de 3 proveedores de alimentos distintos y de la empresa de bienes raíces comerciales que manejaba nuestro contrato de arrendamiento. Mis padres hablaban de bancarrota, de cerrar el restaurante que había estado en nuestra familia por 28 años. Ya no podemos seguir así, dijo mi madre aquel día, con los ojos enrojecidos por el llanto. Los márgenes son demasiado bajos, la competencia demasiado feroz, y estamos perdiendo dinero cada mes. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambió todo. Vendí mi casa de 3 habitaciones en Overland Park, la que compré después de mi divorcio, la que tenía el jardín que cuidé por 3 años y el rincón de lectura donde planeaba envejecer. La venta me dio lo suficiente para saldar las deudas del restaurante y aún quedaba un fondo operativo bastante generoso, pero no me limité a tirar dinero al problema. Me arremangué y reconstruí este lugar desde adentro. Pasé horas investigando granjas locales, negociando contratos que redujeron nuestros costos de alimentos en un 30% mientras mejoraban la calidad. Rediseñé el menú para resaltar ingredientes de temporada y eliminar desperdicio. Reentrené al personal de cocina, implementé nuevos sistemas de inventario y me encargué personalmente de la contabilidad cada noche. La transformación fue increíble. En 6 meses pasamos de tener pérdidas a quedar tablas. En el mes 10 ya teníamos ganancias. Y para el mes 14, había lista de espera los fines de semana y blogueros de comida escribiendo reseñas sobre nuestra auténtica experiencia. De granja a mesa, Emily, mientras tanto, vivía su mejor vida en Denver, trabajando como coordinadora de redes sociales para una startup que vendía pantalones de yoga carísimos.
Visitó exactamente 2 veces durante todo el proceso de reconstrucción, y ambas solo lo suficiente para tomar fotos para Instagram ayudando al negocio familiar, antes de desaparecer de nuevo a su apartamento. Ahora, sentada en esta reunión, veía a mi hermana desplazarse por su celular mientras mis padres delineaban su visión de liderazgo. No había hecho ni una sola pregunta sobre operaciones, personal o finanzas. Ni una sobre los acuerdos con proveedores que yo había construido o sobre la planificación estacional del menú que yo había creado. Su única aportación a la conversación había sido mostrarle a mis padres la cantidad de seguidores que tenía en Instagram y explicarles cómo podía aprovechar el storytelling visual para aumentar el compromiso del público. El momento más revelador llegó cuando mi padre mencionó la próxima inspección del Departamento de Salud. Emily levantó la vista de su celular con una expresión de genuina confusión. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? ¿Qué tenemos que hacer para eso?, preguntó, y en ese momento me di cuenta de algo. Emily no tenía ni la más mínima idea de cómo manejar un restaurante. Para ella, esto era solo un fondo decorativo para crear contenido, no una operación empresarial compleja y exigente como realmente lo era, pero me callé y los dejé hablar. Después de todo, ya habían tomado su decisión. La reunión se alargó por otra hora, con mis padres describiendo las nuevas responsabilidades de Emily, mientras ella compartía ideas cada vez más irreales sobre noches temáticas y colaboraciones con influencers. Escuché todo con una creciente sensación de asombro ante lo desconectados que estaban de la realidad que realmente había salvado este lugar. Definitivamente deberíamos hacer un reto de TikTok con el plato estrella, dijo Emily, gesticulando con entusiasmo. Tal vez algo como el reto de Alicia Doyle, donde la gente intente terminarse nuestra hamburguesa más grande en menos de 5 minutos. Los ojos de mi padre se iluminaron. Eso suena fantástico. Marisa, ¿tú qué piensas? ¿Funcionaría eso con las operaciones de la cocina? Casi me reí. La hamburguesa más grande de nuestro menú era, en realidad, uno de nuestros productos más cuidadosamente medidos, diseñado para destacar la calidad de nuestra carne local sin generar desperdicio. Convertirla en un espectáculo de velocidad iba en contra de todo lo que yo había construido aquí, pero en lugar de explicar eso, simplemente asentí. Claro, papá. Emily es la gerente ahora. Es su decisión, la forma casual con la que descartaban. Mi año entero de sacrificio se hacía más evidente con cada minuto que pasaba. Cuando Emily sugirió cambiar de proveedores por unos que se vieran mejor en las fotos, mi madre asintió con aprobación. Cuando propuso eliminar algunos de los platos del menú de temporada porque eran muy complicados para las redes sociales, mi padre comenzó a tomar notas. Ni una sola vez alguien mencionó que los proveedores que yo había seleccionado no solo eran económicos y confiables, sino que eran la razón por la que habíamos aparecido en la revista Kansas City como ejemplo de excelencia de la granja a la mesa. Ni una palabra sobre cómo el menú estacional había aumentado nuestros márgenes de ganancia en un 40% con respecto al año anterior. La gota que colmó el vaso llegó cuando Emily sacó su teléfono y empezó a tomarse selfies en la mesa. Necesito publicar sobre mi nuevo cargo, dijo, inclinando la cámara para captar la decoración rústica del restaurante al fondo. Esta va a ser una publicación de anuncio genial. Tomó foto tras foto, deteniéndose solo para revisar su maquillaje o arreglarse el cabello. Mientras tanto, yo podía oír al personal de cocina cantando órdenes y ver, a través de la ventana de la oficina, que la oleada de clientes de la tarde ya estaba en marcha. El restaurante que yo había salvado estaba lleno de clientes, generando ingresos, creando empleos para 12 personas que dependían de este lugar para vivir, pero para Emily, todo esto no era más que un escenario para su marca personal. Cuando por fin terminó su sesión de fotos improvisada, me miró con lo que supuse era un intento de compasión fraternal. No te preocupes, Marisa. Me aseguraré de etiquetarte en algunas publicaciones. Te mereces crédito por el trabajo de base, trabajo de base. Como si salvar el negocio familiar de la bancarrota fuera simplemente prepararle el camino para su imperio en redes sociales. Me levanté de la mesa y recogí mi bolso. Bueno, esto ha sido muy revelador, dije, manteniendo mi voz perfectamente amable. Probablemente debería salir temprano hoy. Tengo algunos recados que hacer. Mis padres sonrieron y asintieron, ya enfocando toda su atención en los grandes planes de Emily. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché a mi hermana hablar sobre contratar a un fotógrafo profesional para el renovado Instagram del restaurante. Salí al calor de Kansas City y saqué mi teléfono. Tenía exactamente una llamada que hacer. La oficina legal de Patricia Hawkins era justo lo que necesitaba. Eficiente,
profesional y discreta. Conocí a Patricia 2 años antes, durante mi proceso de divorcio, y me había impresionado su forma directa de enfrentar situaciones complejas. Cuando la llamé esa misma noche, después de la reunión familiar, aceptó verme a primera hora del día siguiente. Déjame asegurarme de que entendí bien, dijo Patricia, revisando la pila de documentos que le había llevado. Su oficina daba al centro de Kansas City, y la luz de la mañana se colaba a través de los ventanales de piso a techo, dejando todo expuesto con una claridad contundente. Vendiste tu residencia personal para financiar la recuperación del restaurante. Y todos los contratos operativos están a tu nombre, asentí mientras la observaba pasar página tras página de los acuerdos con proveedores, modificaciones de arrendamiento y documentos financieros. Cada uno de ellos, los contratos con las granjas, los proveedores de ingredientes especiales, la renegociación del arrendamiento comercial, el financiamiento de los equipos. Todo. Mis padres estaban tan abrumados por las deudas que me dejaron encargarme de toda la documentación con gusto. La expresión de Patricia se volvió más interesada a medida que continuaba leyendo. ¿Y esta hermana tuya, no tiene ningún derecho legal sobre estos contratos? Ninguno, respondí. Emily ni siquiera estaba en el estado cuando negocié la mayoría de estos acuerdos. Nunca ha sido firmante autorizada en ningún documento del negocio. Me recosté en la silla de cuero sintiendo una calma que no había experimentado desde la reunión de ayer. Mis padres parecían pensar que declarar a Emily como gerente automáticamente le transfería todo el control operativo, pero legalmente, sin mi cooperación, ella no podía manejar absolutamente nada. La abogada dejó los documentos sobre la mesa y me miró directamente. Marisa, ¿qué es exactamente lo que esperas lograr con esto? Porque según lo que estoy viendo, tienes varias opciones, y algunas de ellas son bastante decisivas. Había pasado la mayor parte de la noche anterior pensando precisamente en esa pregunta. Después de que el impacto y la rabia inicial se disiparon, me encontré con una claridad extraña sobre mi situación. Mi familia me había demostrado exactamente cuánto valoraban mis contribuciones. Ahora me tocaba a mí decidir cómo responder. Quiero salirme de todo esto, dije finalmente. Quiero alejarme de esta situación de una forma que proteja mis intereses, y les enseñe una valiosa lección sobre cómo se maneja un negocio. Emily piensa que manejar un restaurante se trata de tomar fotos bonitas y crear hashtags. Me gustaría que descubriera lo que realmente implica. Patricia sonrió. No de forma cálida, sino con la satisfacción profesional de alguien que aprecia una solución elegante para un problema complejo. En ese caso, dijo, creo que podemos organizar algo bastante educativo. La pregunta es, ¿qué tan rápido quieres que esto suceda, y qué tan a fondo quieres demostrar tu punto? Pasamos la siguiente hora trazando mis opciones. Podía simplemente retirarme poco a poco de los contratos, dejando que Emily descubriera con el tiempo el alcance de sus nuevas responsabilidades. O podía cancelar todo de inmediato, creando una crisis instantánea que obligara a mi familia a enfrentar la realidad. También había una opción intermedia, retirar mi apoyo de forma selectiva para causar el mayor impacto posible con el menor daño colateral a los empleados y clientes que me importaban. También está la cuestión de tus planes a futuro, añadió Patricia. Si hablas en serio sobre dejar el negocio familiar, tendrás que pensar qué viene después. ¿Quieres quedarte en la industria restaurantera? Esa pregunta había estado rondando en mi cabeza desde ayer. Yo había puesto mi corazón y alma en salvar Doyle's Family Kitchen, y no solo porque fuera el legado de mi familia. Había descubierto que realmente amaba el negocio de la restauración. La creatividad. Al diseñar menús, la satisfacción de hacer que todo funcionara como un reloj, la alegría de crear experiencias que unieran a la gente alrededor de una buena comida. La verdad, dije, sorprendida por la certeza en mi voz, creo que sí. Pero esta vez en mis propios términos. La sonrisa de Patricia se amplió. En ese caso, tenemos algunas opciones adicionales para discutir. Y creo que tu familia está a punto de recibir una educación muy costosa sobre la diferencia entre administrar un negocio y simplemente trabajar en uno. Esa misma tarde manejé hacia Raven Studios, una pequeña productora donde trabajaba mi amiga Bethany como diseñadora gráfica. Nos habíamos conocido durante mi divorcio, cuando ella me ayudó a diseñar materiales de marketing para mi efímero negocio de consultoría freelance. Desde entonces, había sido una de las pocas personas que realmente entendía mi pasión por la excelencia operativa. ¿Tú hiciste qué? Bethany casi se atragantó con su café cuando terminé de explicarle lo ocurrido en la reunión familiar.
Del día anterior. Estábamos sentadas en la pequeña sala de descanso de su oficina, rodeadas de un caos creativo, tableros de inspiración, muestras de color y conceptos de diseño a medio terminar por todos lados. Le entregaron el restaurante a Emily como si yo solo hubiera sido el equipo de limpieza, dije, negando con la cabeza ante el recuerdo. Literalmente se tomó selfies mientras le explicaban sus nuevas responsabilidades. Bethany dejó su taza sobre la mesa y me miró fija. Marisa, vendiste tu casa para salvar ese lugar. Reconstruiste toda la operación desde cero. ¿Cómo pueden simplemente? Se detuvo y respiró hondo. Bueno, no importa cómo pueden hacerlo. La verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer tú al respecto? Era la misma pregunta que me venía haciendo yo durante las últimas 24 horas. La consulta legal con Patricia había aclarado mis opciones, pero necesitaba a alguien que entendiera la complejidad emocional que tienen los negocios familiares. Bethany creció en una familia de pequeños empresarios y había visto dramas similares desarrollarse entre sus propios parientes. Creo que voy a dejar que Emily aprenda a las malas. Eso voy a hacer, dije finalmente. Y luego voy a abrir mi propio lugar. Los ojos de Bethany se iluminaron con emoción. ¿De verdad vas a abrir tu propio restaurante, un café, en realidad? Algo más pequeño y manejable. He estado pensando en eso toda la mañana y me di cuenta de que lo que realmente amé de reconstruir Doyle's no fue el aspecto familiar, fue crear algo excelente desde cero. Saqué mi teléfono y le mostré unas fotos que había estado viendo durante el almuerzo. Hay un local disponible en Main Street, a unas cuadras del restaurante familiar. Es más pequeño, pero tiene carácter y un excelente flujo de gente. Pasamos la siguiente hora generando ideas. La mente creativa de Bethany se activó al instante, lanzando propuestas para el branding, el diseño del espacio y las estrategias de marketing. Sacó datos demográficos de la zona y empezó a dibujar posibles logos en servilletas. ¿Sabes qué sería brillante?, dijo mientras su pluma se movía rápidamente sobre el papel. Si pudieras traer contigo al personal de Doyle's. Ellos ya conocen tu estilo de liderazgo, están entrenados con tus estándares, y probablemente les encantaría trabajar en un lugar donde realmente se les valore. Ese pensamiento también se me había pasado por la mente. Durante mi año reconstruyendo el restaurante familiar, había desarrollado relaciones muy fuertes con el personal de cocina y los meseros. Habían estado entusiasmados con los cambios que implementé, y varios habían mencionado sentirse más motivados y respetados bajo mi liderazgo que en muchos años. El momento tendría que ser perfecto, reflexioné. Tendría que esperar hasta que el estilo de gestión de Emily empiece a causar problemas, pero no tanto como para que la buena gente se vaya a buscar otros trabajos. Bethany sonrió con picardía. Algo me dice que Emily va a causar problemas bastante rápido. Especialmente cuando se dé cuenta de que manejar un restaurante es mucho más que publicar fotos de comida. Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa, sentí algo que no había experimentado en meses, emoción genuina por el futuro. En vez de sentirme atrapada por las obligaciones y expectativas familiares, empezaba a ver posibilidades. Emily quería transformar Doyle's en su plataforma personal de redes sociales. Perfecto. Podía quedárselo. Pero estaba a punto de descubrir que manejar un restaurante requería mucho más que buena iluminación y subtítulos ingeniosos. A la mañana siguiente llegué a Doyle's a mi hora habitual, 6 de la mañana, 2 horas antes de que abriéramos para el desayuno. El restaurante estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de las unidades de refrigeración y el sonido lejano del tráfico temprano en Main Street. Siempre había amado esta hora del día, cuando el lugar se sentía lleno de potencial y las posibilidades del día se extendían delante de mí como un lienzo en blanco. Carlos ya estaba en la cocina preparando vegetales para el servicio del almuerzo. Llevaba 6 años en el restaurante, ascendiendo de lavaplatos a sous chef bajo mi dirección. Cuando me vio entrar por la puerta trasera, su rostro se iluminó con alivio. Marisa, gracias a Dios que estás aquí, dijo sin dejar de picar cebollas. No estaba seguro de si seguirías viniendo en tu horario habitual ahora que se supone que tu hermana está a cargo. Me até el delantal y me lavé las manos en el fregadero de preparación. ¿Qué te hace pensar que algo ha cambiado?, pregunté. Aunque sabía perfectamente a qué se refería, las noticias viajan rápido en la cocina de un restaurante, y el nombramiento de Emily como gerente seguramente había sido tema de conversación entre el personal. Bueno, dijo Carlos con cuidado, Emily vino anoche después de que te fuiste. Quería tomar unas fotos de la cocina para su Instagram.
Nos pedía que posáramos con distintos platos y que reacomodáramos cosas para que se vieran más auténticas. Sentí que la mandíbula se me tensaba, pero mantuve mi voz neutra. ¿Y cómo fue eso? Quería que rehiciéramos el especial de pescado 3 veces, porque el emplatado no era lo suficientemente fotogénico, continuó Carlos, su tono tornándose más frustrado. Y le pidió a María que fingiera que estaba amasando pan. Aunque nosotros compramos el pan en esa panadería artesanal con la que tú firmaste el contrato, dijo que los clientes quieren ver el proceso de horneado. Esto era exactamente lo que había anticipado. Pero escucharlo confirmado en voz alta aún me hacía hervir la sangre. Emily había pasado exactamente una sola noche como gerente, y ya estaba saboteando la autenticidad de nuestra marca de granja a la mesa. Eso voy a hacer, dije finalmente. Y luego voy a abrir mi propio lugar. Los ojos de Bethany se iluminaron de emoción. ¿De verdad vas a abrir tu propio restaurante? Un café, en realidad. Algo más pequeño y manejable. He estado pensando en eso toda la mañana y me di cuenta de que lo que realmente amé de reconstruir Doyle's no fue el aspecto familiar, fue crear algo excelente desde cero. Saqué mi teléfono y le mostré unas fotos que había estado viendo durante el almuerzo. Hay un local disponible en Main Street, a unas cuadras del restaurante familiar. Es más pequeño, pero tiene carácter y un excelente flujo de personas. Pasamos la siguiente hora generando ideas. La mente creativa de Bethany se encendió al instante, lanzando propuestas para el nombre, diseño del espacio y estrategias de marketing. Sacó datos demográficos de la zona y empezó a dibujar posibles logos sobre servilletas. ¿Sabes qué? ¿Sería brillante?, dijo mientras su pluma se movía veloz sobre el papel. Si pudieras traer al personal de Doyle's. Ya conocen tu estilo de liderazgo, están entrenados con tus estándares, y probablemente estarían encantados de trabajar en un sitio donde sí se les valore. Ese pensamiento también me había pasado por la mente. Durante mi año reconstruyendo el restaurante familiar, había desarrollado relaciones muy sólidas con el personal de cocina y los meseros. Habían estado entusiasmados con los cambios que implementé, y varios me habían dicho que se sentían más motivados y respetados bajo mi liderazgo que en años. El momento tendría que ser perfecto, reflexioné. Tendría que esperar a que el estilo de gestión de Emily empezara a causar problemas, pero no tanto como para que el buen personal se fuera a buscar trabajo en otro lado. Bethany sonrió con picardía. Algo me dice que Emily va a empezar a causar problemas más rápido de lo que imaginas. Especialmente cuando se dé cuenta de que manejar un restaurante es mucho más que tomar fotos bonitas de comida. Esa noche, manejando a casa, sentí algo que no había experimentado en meses, emoción genuina por el futuro. En lugar de sentirme atrapada por las obligaciones y expectativas familiares, empezaba a ver un camino nuevo. Emily quería convertir Doyle's en su parque de juegos para redes sociales. Perfecto. Podía quedárselo. Pero estaba a punto de descubrir que manejar un restaurante requería mucho más que buena iluminación y subtítulos ingeniosos. A la mañana siguiente llegué a Doyle's a mi hora habitual, 6 de la mañana, 2 horas antes de abrir para el desayuno. El restaurante estaba tranquilo, salvo por el suave zumbido de los refrigeradores y el sonido distante del tráfico matutino en Main Street. Siempre había amado esa hora del día, cuando el lugar parecía lleno de potencial y las posibilidades del día se extendían como un lienzo en blanco. Carlos ya estaba en la cocina, preparando vegetales para el almuerzo. Llevaba 6 años con nosotros, ascendiendo de lavaplatos a sous chef bajo mi dirección. Al verme entrar por la puerta trasera, su rostro se iluminó con alivio. Marissa, gracias a Dios que estás aquí, dijo sin dejar de picar cebolla. No sabía si seguirías viniendo en tu horario normal ahora que se supone que tu hermana está a cargo. Me até el delantal y me lavé las manos en el fregadero de preparación. ¿Qué te hace pensar que algo ha cambiado?, pregunté, aunque sabía exactamente a qué se refería. Bueno, dijo Carlos, mirando a María, que acababa de llegar y se estaba poniendo el delantal de mesera. Emily vino ayer por la tarde, después de que tú te fuiste. Quería tomar unas fotos de la cocina para su Instagram. Nos pidió que posáramos con distintos platos y que reacomodáramos cosas para que se vieran más auténticas. Sentí que se me tensaba la mandíbula, pero mantuve la voz neutral. ¿Y cómo fue eso? Quiso que repitiéramos el especial de pescado 3 veces. Porque el emplatado no se veía lo suficientemente fotogénico, dijo Carlos, su tono cada vez más molesto.
Y le pidió a María que fingiera que estaba amasando pan, aunque compramos el pan en esa panadería artesanal con la que tú firmaste el contrato. Dijo que los clientes quieren ver el proceso de horneado. Era exactamente lo que había anticipado. Pero aún así, oírlo me subió la presión. Emily llevaba una sola noche como gerente, y ya estaba saboteando la autenticidad de la marca de la granja a la mesa que tanto me había costado construir. ¿Mencionó algo sobre cambiar el menú? Pregunté mientras empezaba mi propia rutina de preparación para el desayuno. Carlos intercambió una mirada con María. Mencionó algo sobre añadir opciones más instagrameables, respondió. María con duda. Como panqueques de colores arcoíris y esos batidos gigantes con dulces encima. Dijo, necesitamos atraer a una demografía más joven. Casi me río a carcajadas. Panqueques arcoíris y malteadas de postre eran exactamente lo opuesto al menú cuidadosamente curado y de origen local que nos había ganado la atención de Kansas City Magazine y construido nuestra reputación entre los verdaderos amantes de la buena comida. Pero simplemente asentí y seguí trabajando. También quería saber por qué cerramos entre el almuerzo y la cena, añadió Carlos. Dijo que deberíamos estar abiertos todo el día para maximizar ingresos. Ese comentario dejó claro lo poco que Emily entendía sobre la operación de un restaurante. Cerrábamos entre almuerzo y cena por una docena de razones prácticas, para dar descansos al personal, preparar el servicio nocturno, manejar los costos laborales y mantener la calidad de los alimentos. Abrir todo el día requeriría más personal. Aumentaría el desperdicio y seguidamente resultaría en comida mediocre durante las horas lentas. En vez de explicarle todo eso, hice una nota mental para llamar a Patricia más tarde esa mañana. Emily estaba avanzando incluso más rápido de lo que anticipé, implementando cambios que amenazaban todo lo que yo había construido. Y eso significaba que era hora de acelerar mi propio plan. No se preocupen por nada de eso ahora, le dije a Carlos y a María. Vamos a enfocarnos en darle a nuestros clientes la mejor experiencia posible hoy. Lo demás, se resolverá solo. Al decir esas palabras, me di cuenta de que no solo estaba tranquilizando a mi equipo. Me estaba haciendo una promesa a mí misma. Emily quería convertir Doyle's en un patio de juegos para redes sociales. Estaba a punto de aprender que los restaurantes reales necesitan más que fotos bonitas para sobrevivir. La llamada a Patricia duró exactamente 12 minutos, y lo cambió todo. Quiero ejecutar el plan del que hablamos, le dije desde mi auto en el estacionamiento trasero del restaurante. Emily ya está haciendo cambios que pueden dañar las relaciones que yo construí. Necesito proteger mis intereses, ahora. Entendido, respondió Patricia con su eficiencia característica. Empezaré el proceso de cancelación de contratos de inmediato. Las notificaciones a los proveedores saldrán esta tarde, y la cancelación de la modificación del contrato de arrendamiento se procesará mañana por la mañana. ¿Estás segura del plazo? Observé por la ventana trasera del restaurante mientras Emily posaba para selfies con un personal de cocina claramente confundido. Llevaba un vestido de diseñador completamente inadecuado para trabajar en un restaurante, y sostenía nuestro sándwich estrella del desayuno como si fuera un accesorio para una sesión de fotos. Segurísima, respondí. Y Patricia, quiero firmar el contrato del local del café del que hablamos. Hoy, si es posible. Haré las llamadas. El dueño actual quiere rentar rápido, así que espero tener los papeles listos para esta tarde. 2 horas después, estaba de pie en el local vacío sobre Main Street, a 3 cuadras de Doyle's Family Kitchen. El inquilino anterior había sido una librería que no sobrevivió a la pandemia, pero el espacio tenía el alma perfecta, paredes de ladrillo expuesto, ventanas grandes hacia la calle y una distribución abierta ideal para un ambiente informal y acogedor. El arrendador, un hombre mayor llamado Frank, me guió por el lugar con entusiasmo evidente. El equipo de cocina aún está aquí, del restaurante anterior, me explicó, señalando los electrodomésticos industriales que cubrían la pared del fondo. Aprobado por Sanidad, solo necesita una limpieza profunda. A las 4 de la tarde ya había firmado un contrato de arrendamiento por 6 meses con opción a extender. A las 5 de la tarde, transferí el anticipo desde mi cuenta de ahorros. A las 6 de la tarde, estaba en la oficina de Bethany viéndola bosquejar conceptos de logotipo para Marissa's Kitchen. El nombre me había venido en el camino de regreso del café, simple, personal, honesto. Sin legado familiar que cargar, sin historia complicada que desentrañar. Solo yo, mi visión, y la oportunidad de construir algo completamente mío.
A la mañana siguiente, el caos descendió sobre Doyle's Family Kitchen como una tormenta. Perfectamente orquestada. Llegué a mi hora habitual, 6 de la mañana, para encontrar a Emily parada dentro del refrigerador industrial, con una expresión como si acabara de descubrir que Santa Claus no existía. ¿Dónde está toda la comida?, preguntó al verme, con un tono de pánico que sugería que llevaba un buen rato tratando de resolver ese enigma por su cuenta. ¿A qué te refieres?, pregunté con inocencia, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Las entregas de las granjas que llegaban cada lunes, miércoles y viernes no habían llegado. Los proveedores de ingredientes especiales que nos surtían los productos únicos del menú habían detenido sus envíos. El pan de la panadería artesanal, las carnes locales, las verduras de temporada, todo había desaparecido como por arte de magia. Los proveedores, dijo Emily, agitando las manos con desesperación. No responden el teléfono. La carne no llegó ayer, y ahora deberíamos abrir en 2 horas para el desayuno, y básicamente no tenemos nada. Carlos salió de la cocina con el rostro serio. Probablemente puedo hacer que funcione con lo que tenemos en el congelador, dijo con diplomacia. Pero vamos a tener que ir al supermercado por cosas básicas como huevos y leche. Emily Lowe miró como si le hubiera sugerido volar a la luna. ¿Supermercado? Pero eso no es de la granja a la mesa. Eso no es nuestra marca. Nuestra marca, observé en voz baja, se basaba en relaciones específicas con proveedores y sistemas operativos. Si eso ya no está funcionando, entonces la marca necesita adaptarse. La ironía no se me escapaba. Emily, ¿qué había pasado? 2 días hablando de cambiar todo para atraer a un público más joven, ahora se aferraba con desesperación al concepto farm to table que estuvo lista para desechar por panqueques de colores. A las 8 de la mañana, cuando deberíamos estar sirviendo a nuestros primeros clientes del desayuno, Emily lloraba en la oficina mientras Carlos intentaba improvisar un menú con lo que pudo encontrar en la tienda de la esquina. Yo lo observaba todo, con el interés desapegado de quien presencia un experimento científico. La hipótesis se confirmaba: manejar un restaurante requería mucho más que buenas intenciones y habilidades en redes sociales. Ahora, al reflexionar sobre todo este viaje, me doy cuenta de que a veces, el mayor regalo que tu familia puede darte es mostrarte exactamente quién creen que eres, para que tú puedas demostrarles espectacularmente lo equivocados que están. Emily se quedó con su restaurante. Yo obtuve algo muchísimo más valioso, la certeza de que puedo construir cualquier cosa que me proponga, con o sin el permiso de nadie.